La historia podría contarse así: un tiroteo mortal, un policía caído y una sentencia que parece ser el final. Pero, como suele pasar en el mundo del derecho, a veces una condena no es el fin, sino apenas el comienzo de un debate súper complejo. Bueno, vamos a meternos de lleno a analizar esta decisión de la Suprema Corte de México, una que pone cara a cara una regla del procedimiento contra un veredicto de culpabilidad. 73 años, 11 meses. A ver, detengámonos un momento en esa cifra. Esa fue la pena que se le impuso a un hombre. Los cargos: homicidio de un servidor público y lesiones a otros 3. Estamos hablando básicamente de una sentencia de por vida. Algo que, claro, busca reflejar la tremenda gravedad de los hechos. Ok, repasemos la cronología, que a primera vista parece bastante directa, ¿no? Todo arranca en 2016 con un enfrentamiento muy violento. 2 años después, en 2018, empieza la audiencia del juicio. Y para 2019 ya tenemos una sentencia condenatoria. O sea, a simple vista parece un caso cerrado. Hay un culpable, está en la cárcel por crímenes gravísimos. Fin de la historia. ¿O no? Pero aquí es donde la trama se pone interesante. ¿Qué pasaría si todo ese proceso, todo ese juicio, tuviera un error de fondo? Y ojo, no hablamos de un error sobre la culpabilidad de la persona. No, para nada. El problema podría estar en algo más básico. ¿Se siguió el manual? ¿El juicio se llevó a cabo como dicta la ley? Y bueno, esta duda no fue solo teórica. Resulta que un juez, el magistrado Jaime Santana Turral, levantó la mano y dijo: un momento, yo no estoy de acuerdo. Él emitió lo que se conoce como un voto particular, y su argumento era radical. Había que conceder un amparo y reiniciar todo el juicio desde cero, con un tribunal completamente diferente. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría echar para atrás todo un juicio que ya tenía una condena firme? Para entender este embrollo, lo que tenemos que hacer es analizar las dos posturas que chocaron en este caso. Vamos a empezar con la del magistrado que no estuvo de acuerdo, Santana Turral. Su lógica es en realidad muy directa y se apoya en una regla que para él era sagrada, inquebrantable. A ver, ¿de qué regla estamos hablando? Es el famoso artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, en pocas palabras, que se puede suspender una audiencia de juicio, pero hay un límite estricto, máximo 10 días naturales. Si para el día 11 no se ha reanudado, ¡pum!, la ley es súper clara. Dice que el juicio se considera interrumpido y todo, absolutamente todo lo que se hizo hasta ese momento queda anulado. Es como si no hubiera pasado nada. Y aquí es donde la cosa se pone increíble, ¿de verdad? La ley dice 10 días, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, la audiencia se suspendió el 2 de agosto de 2018 y se reanudó hasta el 2 de abril de 2019. Si hacemos las cuentas, son 8 meses. O sea, no estamos hablando de que se pasaron por un día o 2. La diferencia es simplemente abismal. Para el magistrado disidente, la lógica era como del libro de texto, pura matemática legal. Premisa 1, la norma. Si un juicio se suspende más de 10 días, se anula. Listo. Premisa 2, el hecho. Este juicio se suspendió 8 meses. Entonces la conclusión es casi automática, ¿no? El juicio es nulo y se tiene que repetir. Para él no había de otra, no había espacio para interpretar. La regla se rompió, punto. Ok, ese fue el primer argumento. Ahora vamos a ver qué dijo la mayoría en la Suprema Corte, porque aquí es donde la cosa se pone más técnica. Y fíjense qué interesante. Ellos nunca dijeron, no es cierto, la regla no se rompió. No, su decisión se fue por otro lado. Se basó en una pregunta totalmente distinta. Nos toca a nosotros, como Suprema Corte, meternos a resolver este problema en particular. Y esta pregunta nos lleva directo al corazón de lo que hace la Suprema Corte. A ver, su chamba, en este tipo de casos, no es ser como un árbitro general que revisa cada jugada de cada juicio que pasa en México. Para nada. Su enfoque es mucho más específico, mucho más de nicho. Se centran en temas de alto calibre, en problemas de constitucionalidad. De hecho, para que la Corte siquiera le eche un ojo a un caso como este, se tienen que cumplir 2 filtros, 2 requisitos que son sí o sí. Primero, tiene que haber una cuestión de constitucionalidad, o sea,
que el pleito sea sobre si una ley choca con la Constitución o cómo interpretar la Constitución misma. Y segundo, el caso debe tener interés excepcional. ¿Qué significa eso? Pues que sea algo nuevo, importante, algo que de verdad vaya a sentar un precedente para todo el sistema de justicia del país. Si falta uno de los dos, pa' fuera. El recurso simplemente no pasa. Entonces, la Corte se puso a revisar. A ver, ¿de qué se quejó exactamente la defensa? Y la lista era larga, ¿eh? Se quejaron de que se valoraron mal las pruebas, de que la pena estaba mal calculada, de que había problemas con la identificación de testigos, alegaron que hubo detención ilegal y hasta tortura. Y claro, entre todo eso, también mencionaron la famosa suspensión de 8 meses. Así que el trabajo de la mayoría de los ministros fue como de catalogación. Tenían que ponerle una etiqueta a cada uno de esos argumentos. Y su lógica fue más o menos así. Premisa 1. La norma. Si un recurso no cumple los dos requisitos que ya vimos, se desecha. Premisa 2. Los hechos. La Corte consideró que todos los argumentos del acusado, incluido el del retraso de 8 meses, eran temas de mera legalidad. ¿Qué es eso? Pues errores de procedimiento, de valoración de pruebas, cosas que para ellos no llegaban al nivel de ser un problema constitucional con interés excepcional. La conclusión, por lo tanto, fue directa. Tenemos que desechar este recurso. No nos toca. Y con esto llegamos al desenlace de este choque de trenes, de estas dos formas de ver el mismo problema. Al final, la discusión no fue sobre si el retraso de 8 meses estuvo bien o mal, sino sobre a quién le tocaba arreglarlo. Fue una pelea entre un error de procedimiento y los límites de la propia Suprema Corte. Así que la decisión final de la primera sala de la Suprema Corte fue recurso desechado. En español, esto significa que se negaron a entrarle al fondo del asunto. Dijeron, no es que esté bien o mal, es que simplemente no nos toca a nosotros analizarlo bajo estas reglas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que se deseche el recurso? Pues que la sentencia original queda firme, se queda tal cual. Esos 73 años y 11 meses de prisión se mantienen. Y es súper importante entender por qué. No es porque la Corte haya dicho, no pasa nada con el retraso. No, es porque decidieron que ellos no eran la instancia correcta para pelear ese punto en específico. Al final del día, todo se reduce a esto. Dos perspectivas, dos trabajos judiciales muy distintos. Por un lado, el magistrado disidente se enfocó en una cosa, aplicar una regla que estaba ahí, clarita en la ley. Por otro lado, la mayoría se enfocó en su propia chamba, verificar si el caso cumplía los requisitos para que ellos pudieran intervenir. Las dos son funciones súper importantes del sistema de justicia, pero en este caso los llevaron a resultados totalmente opuestos. Y para que quede claro, la Corte no dijo que un retraso de 8 meses está bien. Lo que dijo fue que, en este recurso en particular, arreglar ese error no era su trabajo. Y todo esto nos deja con una pregunta que da para pensar mucho, y que va más allá de este caso en particular. ¿Hasta qué punto un error en las reglas del juego, una falla en el procedimiento, debe ser tan grande como para tirar a la basura todo un resultado que, en cuanto a la culpabilidad, parece que sí se sostiene con pruebas? Es el eterno dilema, ¿no? La forma contra el fondo, las reglas contra el resultado. Una de las tensiones más grandes en la búsqueda de la justicia.